¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida de mi buen amigo Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Bien, Arturo, bien, contento iniciando el año. Exacto. 2022. Así es. Se va a ver que va a ser un buen año. Muchos contagios. Sí, bastantes, ¿no? Bastantes contagios. Síganse cuidando, síganse cuidando. Ya sé, todo el tema de las festividades vino a ser otro repunte. Pero bueno, lo bueno es que dicen que el Omicron no es tan fuerte. No es tan fuerte, pero pareciera que no es tan fuerte pensando a la gente que se está vacunada, porque pareciera que así puede generar cuadros complicados a la gente que no quiere vacunarse porque piensa que les va a meter un chip chino por ahí o algo por el estilo. Entonces, pero bueno, ¿no? Entonces síganse cuidando. Sí, ¿no? correcto. Oye, y pues estamos de gala, ¿no? Estamos de gala, tenemos un invitadazo, Alejandro Paz, además es primo mío, y la verdad es que él es presidente de la Asociación Nacional de Freelancers y Empresas de Producción Audiovisual. Mi estimado Alex, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Qué bueno estar con ustedes. Gracias por invitarme a su programa. No, hombre, gracias a ti por aceptar la invitación. Y así como lo ven, tiene un súper defecto. Okay. Es americanista. No, bueno, por ahí empezamos mal. Pero bueno, la verdad es que, dime, Alex. Ya ni veo el fútbol, es muy decepcionante el fútbol mexicano. Me parece muy bien, has tomado una decisión muy sabia, la verdad. Oye, Alex, pues la verdad es que muchas gracias por aceptar la invitación. Tenemos hoy un programa especial que quisimos compartir con todos ustedes, que como bien saben, nuestro podcast siempre está enfocado a todo aquello que está alrededor de nuestra vida y cómo puede afectar en nuestras vidas repercusiones profesionales en el ámbito de los negocios. Y hoy traemos un súper tema que tiene que ver con todo el tema audiovisual, todo lo que hay detrás bambalinas, de esas películas que a ti te gusta ver. Si tú viste Spider-Man, pues qué pasó con Tobey Maguire, qué pasó con Andrew Garfield y todos esos tipos de situaciones que pasó con Scarlett Johansson, con el tema de escándalo que pudo haber pasado con Disney. Entonces tenemos un súper experto que nos puede hablar acerca de todo lo que hay alrededor del tema de los actores, no solamente en el cine, también el tema del ámbito comercial, pensando aquellos actores que son contratados para hacer comerciales específicamente. A lo mejor Alex Sintek, cuando sacó su nuevo TikTok de ¿recuerdas mi canción favorita? ¿No? Entonces, pobre, terminó más boleado exacto. que exitoso. Exactamente. Entonces tenemos a un súper invitado. Alex, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué haces en la asociación? Bueno, como adelantaste, Artur, yo soy presidente de la ANFEPA, por sus siglas, ¿sí? Y somos como, para ponerlo en términos muy prácticos, somos como el jurídico de todo el medio audiovisual, ¿no? Tenemos miles de afiliados y gente, actores, productores, directores, productoras, directores de arte, etc., etc. Son todos aquellos personajes que participan en el medio audiovisual. El medio audiovisual, como bien lo dijiste, es muy amplio, ¿no? Va desde lo más simple, como puede ser un video corporativo, ¿no? Hasta un comercial, que es lo que vemos todos los días en la televisión, una serie o una película, ¿no? Digamos que esos son los principales audiovisuales que se manejan. Hay variaciones ahí, documentales y una serie de cosas, pero es algo que está en nuestra vida, ¿no? En todo el tiempo lo estamos viendo, lo palpamos, lo utilizan las empresas para publicitarse, lo utiliza la gente como medio de entretenimiento en el cine, en las plataformas ahora de Netflix, Amazon, Apple y demás, ¿no? Entonces, está en todos lados y nos atañe a todos, ¿no? El día de hoy vamos a tratar un tema que nos incumbe a todos, no solamente por la parte de entretenimiento o por la parte comercial, sino porque muchas veces nos podemos ver envueltos en estas situaciones por situaciones muy particulares que explicaré. Si te parece, inicio, ¿quieres algo que agregar? Nada más para tener un poquito más de contexto, Alex. Esta asociación de donde estás, ya nos platicaste qué es lo que ve, a quién va dirigido, pero ¿qué servicios dan? O sea, ustedes, ¿qué hacen como área jurídica de sus agremiados? Pues mira, tenemos dos distintos tipos de servicios jurídicos. O sea, vemos, por ejemplo, toda la parte contractual de muchísimos
de actores, productores, etc., vemos la parte de la recuperación de regalías, que es un tema imprescindible, ¿no? Y es un tema que en México está muy, muy descuidado, como lo vamos a platicar. Vemos también el tema de representación, representamos algunos actores y negociamos básicamente las campañas publicitarias que tienen o alguna película en la que van a participar o alguna serie, ¿no? Y vemos algunos otros temas jurídicos, de problemas que tienen de impagos, ¿no? Muchísimos. Realmente es un poco triste, pero a la gente no se le paga, o a muchísimas personas no se les paga en este medio, y se tiene que recurrir a la parte del litigio, ¿no? En donde tenemos que ejercitar estos derechos legales, ¿no? Básicamente. Oye, Alex, y este tema que comentas, que mucha gente no se le paga, entonces entiendo que es una mala praxis que está de manera constante. ¿Quién lo paga? ¿Las empresas que contratan a la productora o la empresa que contrata los servicios del actor? ¿O cómo se da este tipo de situaciones? Sí, mira, Arturo, es una cadenita. O sea, básicamente hay que diferenciar de qué tipo de audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los comerciales es una cadena muy larga. Empieza desde el cliente, ¿sí? Una empresa que quiere básicamente empezar, por ejemplo, una campaña de marketing, contrata a una agencia de publicidad. Esta agencia de publicidad necesita, obviamente, plantea toda la estrategia que se va a realizar de marketing, y dentro de esta estrategia, con gran frecuencia, y la mayoría de las veces, se establecen audiovisuales, ¿no? Que pueden ser los comerciales que salen en televisión, y ahora en todas estas plataformas, en redes sociales, Facebook, Instagram, etc., ¿no? YouTube. Y para eso necesita de una productora, que es la que está encargada de la producción del audiovisual. La productora, a su vez, hace lo que se denomina un llamado. Quiere decir que las productoras prácticamente no tienen empleados, sus empleados son muy básicos, entonces necesitan de una cantidad de prestadores de servicios para realizar esta producción. Los llama a través de un documento, y los contacta. Estos acuden al llamado de distintas formas. En el caso de los actores es a través de una castinera, que es la que realiza el casting o selección de talentos. Y entonces ellos prestan el servicio, ¿no? Dentro de toda esta cadenita, desgraciadamente los impagos son diversos. A veces el que no paga es el cliente final, pero generalmente y tristemente la productora es la que es un poquito más informal, ¿no? Y es la que muchas veces, por cuestión de presupuesto, no es todos los casos, hay productoras muy buenas, ¿no? Pero también hay muchísimas muy malas, que se pasan del presupuesto, y ya luego no le pagan a la gente, ¿no? O sea, ya como que se gastaron el dinero, no le pagan a la gente y van con la siguiente producción. Entonces esto es un círculo vicioso, ¿no? Porque empiezan la siguiente producción, se gastan el dinero, ya no pueden, y así. Entonces, esto desgraciadamente se ha tenido, no ha sido, por el gobierno, no ha sido muy, digamos que regulado, ¿no? No hay una regulación específica en este caso. De hecho, como ustedes saben, ha sido un poco castigada la industria audiovisual. Claro. Daron algunos estímulos fiscales, ¿no? Que se venían utilizando por todo este medio, ¿no? Y básicamente lo han castigado muchísimo, no ha tenido esa protección por parte del gobierno. Bueno, y si en materia fiscal no ha tenido esta protección, pues imagínense ya en este tipo de casos, donde no sabes, ¿no? Tú ves la película, tú vas al cine, dices, qué padre, ¿no? Ya salió la película, pero no sabes todo lo que pasa detrás de bambalinas, ¿no? No sabes todo lo que es. Pues no estoy diciendo que es un medio sufrido, porque realmente es un medio muy bien pagado, pero
pero sí donde se tienen que enfrentar a una problemática que versa entre la informalidad, ¿no? y el impago, ¿sí? Donde es un medio donde hay pocos contratos, que ahorita vamos a hablar de eso, es el tema un poquito de que vamos a tocar, y por un lado, y por otro lado no se respetan muchos derechos, que es otro de los temas que vamos a tocar, que tiene que ver con la imagen y la interpretación, por ejemplo, de los talentos y otros derechos fundamentales. Oye, Alejandro, ahorita digo, lo que comentas, entonces existe en el medio una mala práctica que ya como bien dices, ya se genera un círculo vicioso, pero este tipo de situaciones, en tu experiencia, ¿dónde se dan más? Y déjame ampliar un poco más el contexto. Tenemos que hay artistas que están en una obra de teatro o los microteatros o en una televisora o en alguna casa productora para ir a presentar algún evento corporativo, algún evento público. Digamos que hay un espectro muy grande, ¿no? Y dentro de los artistas, pues también hay distintos niveles, por la razón que sea, ¿no? Por cuestiones profesionales, de actuación, de presentación, de imagen, pero hay distintos niveles de actores, ¿no? Supongámoslo A, B y C. ¿Cuál es digamos, en qué espectro es en donde se encuentra más este tipo de problemas? ¿En donde no se paga? ¿En donde hay una mala práctica de no establecer contratos, etcétera? Es que mira, es una bola de nieve, ¿no? El no establecer contrato, digamos que fractura la relación contractual, ¿no? Y de ahí se empiezan a generar conflictos entre las partes, ¿sí? Porque como no establecen de forma adecuada las condiciones bajo las que se va a llevar la relación contractual, como debe de ser por escrito, porque como saben, bueno, no existe una obligación legal de realizar el contrato, porque no es una formalidad que se establezca en ley, como es en otros casos. Si tú compras una casa, pues existe una obligación legal de realizar una escritura, si no, no se puede llevar a cabo la compraventa. En el caso de la prestación de un servicio, no existe esta obligación legal de que se realice el contrato, ¿sí? Entre las dos partes. Correcto. Entonces, no es tanto que lo sepan o no lo sepan las partes, sino que la práctica es, pues ya nos arreglamos tú y yo y se acabó, ¿no? Eso por un lado. Entonces, eso es precisamente lo que genera el impago o el incumplimiento de obligaciones. Como un dicho, ¿no? Muy coloquial es, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces, cuando no está formalizada la relación contractual por escrito, pues realmente lo que se prometieron las partes difícilmente se cumple, ¿no? Aunque hay medios por los cuales se puede buscar la coerción, ¿no? En el cumplimiento, pero bueno, eso lo platicaremos en un momento más. Ok. Pues mira, creo que es un tema interesante y aquí nomás como hablando, hace ratito hablabas y comentabas acerca de las productoras. Tengo un buen amigo que su hijo está estudiando cine, si no me equivoco, o estudió cine, y pues está empezando con sus proyectos, sus primeros pininos, pero se acercó justamente a nosotros y nos comentaba y le comentaba a su papá y su papá me comentaba a mí, de que uno de los problemas más grandes que se ve, y creo que tú me lo confirmaste ahorita con el comentario que hiciste, es con el tema de la productora, donde el presupuesto se les va como arena por las manos porque no hay un control administrativo, financiero, educación como tal, y entonces entre que vete a comprar por X, Y, Z, y entonces entre esos gastos pequeños que van a ir sumando al presupuesto que se va agotando, automáticamente luego suceden este tipo de problemas como bien lo mencionas. Y justamente ahorita me confirmaste lo que es el hijo de este amigo, pues nos decía es que el conflicto más grande de abrir una productora es no tener un buen control financiero administrativo,
que provoque este tipo de situaciones y problemas en un futuro, ¿no? Y entonces, en lugar de ser un buen negocio, una casa productora, que creo que puede ser un buen negocio, el problema es que te enfrentas a un constante problemas de litigio, posiblemente por caer en temas de impago, por no tener un buen control administrativo en tus finanzas, ¿no? Es correcto, Artur. Mira, te voy a poner un ejemplo muy específico. El director de arte, les explico qué es el director de arte. El director de arte es la persona, para ponerlos en términos no técnicos, es la persona encargada de realizar la escenografía, ¿sí? Hay directores de arte tanto para comerciales como para películas, ¿no? Porque por el comercial también necesita una infraestructura y una serie de cosas. Ese es el típico ejemplo. La mayor parte de los impagos que tenemos por esa situación es porque se pasan del presupuesto. Porque contratan una persona y le dicen, oye, mira, tú tienes que hacer circo, maroma, teatro y que esto parezca la película de Indiana Jones para un comercial de papas. ¿Me explico? Sí. Entonces, esta persona tiene que realmente, ¿no?, transformar toda digamos que el espacio, ¿no?, en una escenografía impactante que cuesta mucho dinero, ¿sí? Es de lo más caro en un comercial, cuando el comercial tiene una temática, ¿no? Hay comerciales con temática que han visto, no sé, hay uno muy famoso, porque no voy a decir la marca para... No, al contrario, tú dile a ver si estos güeyes voltean y nos dan 3 pesos. Dale. Que básicamente ese es esto, Diana Jones, es de unas, de unas papas, ¿no? Cabritas, ¿no? Era de Doritos, básicamente. Entonces, Sí, Doritos, sí. Yo conozco al director de arte que hizo ese, de hecho estuvimos con algunos problemillas ahí, no con él. Sino ok, yo dije, ok, qué buen amigo tienes. Entonces. No, para nada. Con algunas cosas de unos retrasos en los pagos que le hacían y demás. Pero bueno, se lleva mucho dinero. Entonces, lo que dicen es, haz maravillas. Y luego ya, mira, el presupuesto está así, pero lo vamos, ¿cómo se llama? Digamos que agrandando. Y luego se dan cuenta que no. Porque llega el productor ejecutivo y yo no voy a pagar eso. Yo no voy a pagar absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, se da mucho en eso, se da mucho en el catering. El catering es alguien que generalmente desconoce la gente que no está relacionada con el medio, pero es algo que existe en absolutamente todas las producciones, ¿no? La gente de la producción tiene que comer, claro, ¿no? Entonces, se contratan a empresas de catering, pero ¿qué pasa? Se contrata la empresa de catering y de repente ya viene el hermano y el primo y el amigo del primo del productor. Toda esa gente no estaba contemplada. Entonces, claro, esos son adicionales. Y estos adicionales, de repente, sí, el productor invitó, pero hasta a su tía abuelita que no había visto hace 100 años, pero ya a la hora de que llega la cuenta, oye, tienes todos estos extras adicionales, aquí está, se manejan como bitácoras ahí. ¿Paga? No, espérame, eso no estaba dentro del presupuesto y ya no le pagan. Entonces, es un vicio, ¿no? Hay una parte importante. Oye, Alex, y una pregunta, en la experiencia que has tenido, y no sé si al momento de que inicien todo el tema de los litigios, se logra llegar a este punto, pero los productores, ¿no? O la gente que genera el negocio, que atrae al inversionista, a la marca, etcétera. Ellos también dejan de tener flujo, dejan de tener ingreso, o realmente primero se pagan ellos, o ellos siempre salvaguardan su interés y empiezan a la cuentagotas a todos los demás. Digo, porque también esa parte interesante. Una cosa es decir, oye, yo tengo una mala administración, un mal manejo del dinero, y eso me provocó que todo el proyecto se vaya al demonio y yo no gané, a decir,
Yo sí cobro. Claro. Y me hago bien güey en pagarle a todos los demás. Claro. Mira, Raúl, no vamos a poner como que el enemigo público número uno es el productor. No, o sea, no, no puedo decir así, ¿no? Hay muy buenos productores, tengo clientes muy buenos productores y que siempre están pensando en la gente, ¿no? Yo creo que hay los dos, los dos escenarios, ¿no? Hay productores que son castigados por el cliente final, porque hay que decirlo, el cliente final muchísimas veces te dice, y eso lo sabe cualquier prestador de servicios a las empresas, que te sale con la de te pago en 90 días, ¿no? Claro. Esto es la típica práctica, ¿no? Donde mucha gente se ve castigada. ¿Por qué? Por la falta de flujos. Esa es la realidad, ¿no? Oye, dile que financie todo el proyecto. También es muy complicado ese tipo de cosas, ¿no? Generalmente se piden adelantos, ¿no? Que eso es lo recomendable en el medio. Es uno, adelantos, y dos, contratos tiene que ser. Ahora, las empresas finales, cuando son empresas grandes, no se da tanto la parte del vicio de no tener contrato, porque ellos generalmente sí se protegen, ¿no? Esto generalmente es así, ¿no? Pero sí se da la parte de, o no me gustó el trabajo, esto se ha dado muchísimo, ¿no? Este es uno de los principales vicios que hay. Te encargan el trabajo, utilizan el trabajo, pero no me gustó el trabajo, entonces no te pago el trabajo. Ok. Entonces, básicamente esto es ridículo, ¿no? Sí, claro. Porque no puede ser que utilices un trabajo si no te gustó el trabajo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, también tenemos muchísimos casos así, donde también el productor es muy castigado por esta parte del cliente final. Y tenemos el otro caso, donde el productor sí hace básicamente lo que estás diciendo. Simplemente dice, bueno, a ver, aquí yo tengo que salir, o sea, perdón si los demás no se les paga, yo salgo bien y por lo menos sí, no voy a salir afectado. Eso se da muchísimo. Entonces, yo pondría los dos escenarios, la verdad, para no satanizar a ninguna de las partes. Básicamente existen los dos escenarios. Ok. Oye, Alex, y bueno, y para ir entrando en los diferentes actores que hay en este tipo de proyectos, vamos a pasar ahora como a las personas de manera particular. Cuando tú haces un comercial o cuando es un cine, una película o una serie, etcétera, pues hay diferentes actores involucrados. Llámese el actor en sí mismo, el escritor, porque a lo mejor hay un libreto que escribió alguien y se lo compran y entonces para desarrollar la película, por desarrollar la serie o generar el comercial, dentro de un comercial a lo mejor quien desarrolla el brief, etcétera. Hay diferentes actores involucrados en el tema audiovisual de manera general. ¿Y cómo es en esta particular lo que tú te has enfrentado en, por ejemplo, aquel escritor, ¿no? Que tiene el libreto o que desarrolló como el proyecto, ahora sí que la idea en general? ¿A qué te has enfrentado tú en cuanto al pago que reciben estos escritores? Y te lo pregunto porque generalmente lo que hemos visto o se ha escuchado o se lee es de que muchas veces es muy castigado el pago a los escritores, a menos que seas una J.K. Rowling, ¿no? Que le fue de pelos, pero fuera de eso, pues al final muchas veces castigan al escritor, ¿no? O al dueño de la idea como tal, ¿no? ¿A qué te has enfrentado en esa parte? Sí, mira, el principal problema aquí, y eso te lo puedo hablar tanto de escritores, un poquito de actores y como algunos otros gentes del medio, es la falta de tabuladores legales, ¿sí? Ese es el problema, ¿no? Muchas veces, inclusive cuando tenemos que llegar a un litigio, hay esta problemática. Si bien es cierto, hay costumbres en el medio de pagar simplemente un valor comercial, ¿no? Por ejemplo, el caso de que estás hablando de
de los guionistas, ¿sí? Bueno, para ser guionista hay que decir que no, se parte, es todo un trabajo, ¿no? No es solamente, se parte primero de una historia que tiene un argumento y un argumento que se convierte en un guión y tienen que realizar toda esta parte del trabajo. Dentro de esta creación original, por ejemplo, hay algunos que sostienen que, bueno, si eres un guionista con cierta reputación, tienes que cobrar como el 10% de lo que vale la película, ¿no? Por el guión que estás aportando a la película. Pero te digo, el problema al que nos enfrentamos con mayor frecuencia es ante la falta de un tabulador. No hay un tabulador, ni hay reglas escritas donde se diga, tienes que cobrar tanto. Tiene mucho que ver con costumbres comerciales y bueno, al final del día la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Cuando no eres alguien que dicta las reglas, como dices, J.K. Rowling o alguien que dice yo, aquí dicto las reglas del juego, Claro. enfrentas el que, bueno, te ofrezco tanto, ¿no? Lo tomas o lo dejas, ¿no? Yo he tenido ahorita algunos casos donde es gente que no necesariamente es conocida en el medio y que, por ejemplo, que tiene historias, pero historias de vida espectaculares, ¿no? Y que ahora quieren comprar su vida entera. Tengo 3 casos ahorita. Quieren comprar su vida entera por hazañas que han realizado y simplemente, bueno, el acuerdo en lo que te voy a pagar y lo que aceptas me empieza a ser muy variable. También tiene que ver la productora que te lo ofrezca. Claro. Si es una productora muy grande, ¿no? Una productora que esté con Netflix o algo por el estilo, pues obviamente tiene acceso a un presupuesto mayor, que ojo, hay que decirlo así, las productoras no hacen las películas de su presupuesto, es rarísimo esto. Generalmente lo hacen o a través de inversión privada o a través de estímulos fiscales como es Eficine, ¿no? Claro. Que es un estímulo fiscal mediante el cual la empresa invierte la película y a cambio que recibe pues un crédito fiscal, puede deducir esas cantidades en ciertas proporciones. Hay toda una regla fiscal en esto, ¿no? Con bastantes reglas que tendrían que irse desmenuzando, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacen, por ejemplo, en el caso de un guión, ¿no? Lo que muchas veces te dicen es que ponen lo que le llaman una option, ¿no? Esta option dentro de los contratos quiere decir que tienes un tiempo en el cual la productora va a buscar lograr alguna inversión sobre el guión o que ya sea una inversión privada que le llaman lana dura cuando es como cash, ¿no? Sí. O a través de un estímulo fiscal para la realización de la producción. Entonces, generalmente hablas de 2, 3 años. En ese tiempo, la productora busca realizar esta inversión para que posteriormente pueda comprar el guión. ¿Me explicó? Okay. Y pueda realizar, si ve que en ese tiempo no consigue la inversión, entonces no lo compra, ¿no? Entonces, ¿qué le dan a cambio al guionista, no? Pues básicamente le pueden ofrecer una cantidad de dinero específica por este tiempo en el que el guionista no va a poder mover, ¿no? Con otras productoras el guión, ¿no? Y digamos, se va a quedar enlatado como se concibe en la industria audiovisual. Okay. Oye, y Alex, ahorita platicamos tema de guiones, que me imagino que se va más a un tema de derechos de autor y todo eso. ¿Qué pasa respecto a la imagen del artista, ¿no? Del talento? Ahí... La imagen... Ajá, perdón. No, adelante, adelante.
Mira, la imagen es uno de los temas que precisamente quería tocar, es un tema importantísimo. Hablemos del actor, ¿no? El actor tiene, digamos que, dos atributos que se pueden proteger, ¿sí? Y que se están regulados. Por un lado tienes la imagen y por otro lado tienes la interpretación, ¿sí? Okay. Que son dos cosas distintas. La imagen es un atributo personalísimo, ¿no? Un atributo de la personalidad. Esta imagen, pues, no es exclusiva de los actores. Todos tenemos derecho a la imagen, ¿no? De hecho, legalmente hablando, podemos hablar en cuanto a regulación de varios ordenamientos, ¿no? Que va desde lo general a lo particular. Esto empieza en la Constitución. Sí. La Constitución, si bien no regula específicamente la imagen, que es algo de llamar la atención, da las pautas para que se pueda hacer esta regulación de la imagen, ¿sí? Primero tienes el artículo 1 de la Constitución, que básicamente te habla de la dignidad de las personas, ¿no? Este es el fundamento jurídico-filosófico del atributo de la personalidad, ¿sí? Aquí ya sé todo. Tú tienes dignidad, el derecho a la dignidad, ¿sí? Es que respeten tus derechos y por lo tanto uno de tus derechos fundamentales es eso, el derecho a la imagen e inclusive a la voz, que son atributos de la personalidad, ¿no? El de la voz es muy claro, ¿no? Los locutores, por ejemplo, tenemos claro. Algunos locutores que también vienen a ANFEPA con situaciones pues diversas situaciones de impago, de violación de sus derechos, de utilización de su voz sin autorización, que eso es Y ahí, perdón, un paréntesis, ¿qué pasa con la gente que, digo, ahorita me llamó la atención, que hace traducciones? Por ejemplo, ¿no? Hay una persona que ya estaba muy específica, contratada hace muchos años para doblar la voz, y creo que tenía una exclusividad o tiene una exclusividad para Homero Simpson, o Bart Simpson, o Tom Cruise, o Brad Pitt, ¿no? Que siempre son unos actores. Ahí, Alex, ¿cómo se, digo, perdón por el paréntesis, pero ahí cómo se maneja? ¿Quiénes? No sé cómo lo manejan contractualmente, si el actor es dueño de esa voz, digo, el traductor, la interpretación o traducción o el doblaje, ¿no? El doblaje, exacto, mejor dicho, doblaje, o la empresa que lo está contratando para el doblaje específico de un personaje. Mira, aquí es un tema súper complejo y con muchísimas controversias al respecto, ¿no? Okay. Porque es cuando hablas de personajes, ¿no? Los personajes, ante el INDAUTOR, ¿no? Instituto Nacional del Derecho de Autor, son los que se pueden registrar, pero hay casos de litigios increíbles, ¿no? Un litigio, por ejemplo, al respecto, es el caso de la Chilindrina. Fue muy famoso esa controversia, ¿no? ¿Qué se argumentaba? Aquí podemos hablar, por ejemplo, de la obra por encargo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo te contrato específicamente para que tú, digamos que desarrolles un personaje que yo soy el creador? Se entiende que de entrada, si es una obra por encargo, pues yo, el creador, sería el dueño de los derechos sobre ese personaje, ¿no? Claro. Entonces, con la parte de Roberto Gómez Bolaños y eso, ese era el problema. Roberto Gómez Bolaños era dueño de ese personaje, ¿no? De la Chilindrina, ¿no? Exacto, ¿no? Con todo lo de Televisa y demás. Aunque no quiere decir, yo no seguí el caso a fondo, pero sí sé
que lo que argumentaba la Chilindrina, y en contra de Televisa, básicamente, era que ella le dio vida a ese personaje y que ya era parte de ella, ¿no? Que nadie más podía ser la Chilindrina, o sea, no era como cuando, a ver, vamos a poner el caso, ¿no? De Tom Holland o de claro, Andrew o sea, es cuando te cambian al actor de tu película favorita y dices, no es el mismo. Exactamente, y nunca en la vida va a ser dueño de Spider-Man Tom Holland o Andrew Garfield o Tobey Maguire, ¿no? Nunca van a ser, porque simplemente es propiedad, ¿no? De Marvel, ¿no? Sí. Entonces, ahorita de Sony, ¿no? De hecho. Ahorita de Sony. De Sony. Uh-huh. De Sony. Entonces, ahí es como muy claro el ejemplo de que lo están contratando específicamente para ese rol. Claro. Pero ellos dueños nunca. El caso de la Chilindrina era un caso muy especial porque se convirtió en ella era el personaje, claro. ¿no? No lo fue nadie más, no hubo otra Chilindrina, no hubo Chilindrina segunda parte, no hubo absolutamente nada. Entonces, hasta donde yo sé, sin temor a equivocarme, ella ganó el juicio, ¿no? Porque también, mira, cuando hay obras, ¿sí? Que en este caso los actores no es que sean, no son autores de obras, pero sí tienen lo que se llaman derechos conexos en la Ley Federal de Derecho de Autor, que son conexos a los derechos por ser autores de la obra. En este caso, no se, los actores tienen este derecho a su interpretación, como la parte, por ejemplo, en las obras estamos hablando de derechos morales y derechos patrimoniales, ¿sí? Sí. Les explico muy brevemente qué es esto, porque hay todo un rollo atrás. Los derechos morales es el derecho que tienes por ser el autor, ¿sí? De la obra, simplemente por ser el autor. Y los derechos comerciales, los derechos morales son irrenunciables. Nadie puede renunciar a un derecho moral. ¿Qué te da ese derecho moral? Bueno, te da derecho a que no, por ejemplo, a pedir que se baje un audiovisual, por ejemplo, o que una obra no se exhiba en público, ¿sí? O si se está haciendo un mal uso de esta obra, pedir que se restrinja esto, ¿no? Entonces, ese derecho moral lo tienes, son irrenunciables, imprescriptibles, ¿no? Y lo vas a tener siempre, vas a ser el autor de la obra, ¿sí? Y por otro lado tienes los derechos comerciales. Los derechos comerciales es el derecho que te da de recibir, digamos, que ciertos réditos, o en este caso son regalías, por la comercialización de tu obra. Okay. Eso sí se pueden ceder a quien sea, ¿no? O sea, de hecho eso es lo que se tiene que hacer. Para que un actor no cobre regalías, ¿sí? Que ese es uno de los grandes errores de muchos productores. Tiene que haber lo que le llaman un release o una cesión de derechos, ¿sí? En los cuales yo sé, bajo ciertas reglas, porque no, aparte se incumple mucho con las reglas que se tienen que llevar. O sea, yo puedo ceder los derechos para que alguien comercialice mi interpretación, típico, ¿no? Los comerciales, oye, no vas a estar recibiendo a lo mejor una película, por ejemplo, la película es típica. Generalmente los actores no reciben regalías por el uso y explotación de su interpretación, porque la película gane todos los millones del mundo, a menos que haya pacto en contrario, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de Scarlett. Sí, adelante. Así, hacia allá iba justamente. El caso de Scarlett Johansson, que ya todo el mundo lo supo, es un caso en ese sentido. Como es el nivel de actriz de otro, vamos, mucho, mucho, muy arriba, ¿qué pasa? Se vuelve como coproductora, ¿no?
de Claro, una, de una obra. Entonces, claro. como te vuelves como autor de una obra, entonces ahí ella sí puede estar recibiendo regalías derivados de la comercialización de la película, ¿no? Entonces, ella qué cede, ¿no? Yo te cedo derechos, pero ¿sabes qué? También me vuelvo coproductora y voy a ganar sobre las ganancias de la película. Eso es algo que generalmente no se da, ¿no? O sea, por ejemplo, en en el medio mexicano es raro, sí se da, pero generalmente en los actores top, 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 y los vuelven coproductores para que puedan, digamos, que cobrar regalías sobre esto, ¿no? Lo que pasa, yo creo que, perdón, yo lo que pasa, que yo creo que de los pocos que, bueno, no sé, o sea, al final creo que Eugenio Derbez es de las personas que muchas veces se vuelve coproductor o productor justamente para estar recibiendo regalías de todas las películas que donde él interviene, ¿no? Pero justamente ahí va mi comentario o la pregunta que yo tenía, es el tema de las regalías que puede ser un ingreso para los actores y la pregunta era si realmente podían estar estableciendo ingresos por regalías, sobre todo porque vamos a pensar que sale la película al cine y hay taquilla y le va muy bien, pero después de ahí pasan los derechos a Netflix y después pasa a HBO y después pasa a Prime y entonces durante todo ese tiempo van a estar recibiendo pagos y ahorita nos acabas de explicar efectivamente que no necesariamente a menos que haya un pacto en contrario, ¿no? Como tal, porque si no, imagínate, tanta movedera, pues pues ya estarían súper millonarios. Claro, es que mira, es un caso complejo, porque la Ley Federal de Derecho de Autor te dice que sí Ok, tendrían que hacerlo, ¿no? O sea, de hecho te habla, por ejemplo, en el caso de comerciales es típico. En el caso de comerciales siempre se hace se realiza esta situación. Tú tienes derecho a percibir regalías por periodos de 6 meses, ¿no? Tú, actor, talento, como se conoce en el medio, tu talento tienes el derecho a decir, cada 6 meses voy a recibir regalías derivadas de qué? Del uso y explotación de mi interpretación, ¿no? Como decíamos, hay dos temas aquí. Los talentos tienen el derecho a la imagen, ¿sí? Y tienen derecho a la interpretación. La imagen está regulada, empezábamos a decir, por la Constitución, también está regulada, hay una ley de responsabilidad civil, ¿sí? De derecho a la vida privada, honor y a la propia imagen, en lo que también regulan este es para todos, ¿eh? O sea, claro. nosotros tenemos derecho, eso es un tema crucial, la imagen, porque nosotros tenemos derecho, Arturo Raúl tienen derecho a su propia imagen, ¿no? Si un día ves tu imagen, y ahora se ha vuelto crucial, ¿no? Con estos temas de las redes sociales y comunicaciones y demás digitales, en todos lados sales, ¿no? Así es. Seas actor o no seas actor, en todos lados sales. ¿Por qué? Porque si te entrevistaron, ¿por qué? Porque si cualquier cosa, si subiste tu foto a internet, se presta inclusive a delitos, ¿no? Que de los que ya todos conocemos ahí, delitos muy graves en Claro. relación a la imagen, ¿no? Porque pueden utilizar tu imagen. Y tú tienes derecho precisamente a no autorizar el uso de tu imagen, que eso es lo que hacen los actores, ¿no? Y por otro lado tienes la interpretación, que está regulada en la Ley Federal del Derecho de Autor y que es por la que está regulada sobre todo en cuanto a lo que tienes que cobrar por ella, ¿no? Cobras en periodos de 6 meses. Y de aquí dos puntos. El primero que quiero tocar es traer como a la mesa, recordarán, porque fue un caso interesante que no solamente impactó al actor o al talento, sino a una corporación, que fue el famoso tema de Julio Regalado. No sé si recordarán, Sí. ¿no? Julio Regalado era un personaje creado por la Sí. Comercial Mexicana, en la cual cada cierto periodo anual generaban una cierta estrategia para la comercialización masiva de productos, ¿no? Sí. Y esta persona, que no voy a dar nada más el contexto porque no sé jurídicamente cómo fue todo el procedimiento, Sí. pero al final esta persona que siempre fue contratada para ser Julio Regalado terminó registrando el personaje, su imagen, y le terminó quitando los derechos a la Comercial Mexicana. Posteriormente sé que lo recuperó y este personaje fue uno de los puntos decisivos para la compra de Soriana a la Comercial Mexicana.
porque incluso la Soriana le dijo, ok, yo te compro la comercial mexicana, pero incluyendo el personaje de Julio Regalado, ¿no? Entonces fueron varias cosas. El actor se llamaba algo Herrera, no recuerdo bien, Javier Herrera, Arturo Herrera, en la cual fue un periodo muy decisivo porque como empresa, ese periodo o esa estrategia de marketing con ese personaje era un boom. De hecho, durante ciertos años no logró realizar esa campaña de venta porque estaba en litigio ese personaje y todo lo que tiene que ver alrededor de él, ¿no? Las frases, el nombre, etcétera. Y es interesante porque también como empresa debes de tener cuidado esa parte, ¿no? O sea, debes de decir, oye, yo lo que estoy creando, ¿cómo lo voy a proteger? Y tener bien estipulado en los contratos con el artista, con el talento, de cuál es la responsabilidad de él, hasta dónde llegan sus atribuciones, sus regalías, y yo como empresa hasta dónde llego, ¿no? Sí, es correcto. O sea, ese es un tema fundamental. Por eso hablo tanto de los contratos, ¿no? Y de lo que se tiene que establecer. O sea, tú tienes que registrarlo, ¿no? Si lo estás haciendo, el contrato ideal que tienes que celebrar con toda esta gente, con talentos, con todos estos prestadores de servicios, es del de obra por encargo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, si se entiende ahí que puedes perder los derechos de esto y es cuando vienen este tipo pues un poquito de malentendidos, ¿no? Malentendidos jurídicos en los que dices, oye, bueno, ¿de quién eran los derechos tal? Pero es que el personaje se va, es un poquito parecido a lo de la Chilindrina. Yo no le di seguimiento a de Julio Regalado que comentas, pero tiene que ver con eso, hasta dónde el personaje se creó, más bien el actor cree que ya es suyo, ¿no? Claro. Cuando, bueno, el personaje no es suyo porque no fue creado por él, ¿no? Que lo interprete le da derechos, derechos conexos, que son los que comentaba. Sí les da derechos, sí tiene derechos, que son derechos conexos precisamente por su interpretación, como Julio Regalado, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea dueño precisamente del personaje, solamente de su interpretación. Oye, Alex, y antes de pasar a otro tema que me gustaría abordar, ahorita empezaste a hablar sobre el tema de la imagen, el tema de redes sociales, estábamos hablando de actores. Pregunta, tú como la parte jurídica de los actores, de los talentos, ¿qué les recomendarías para que puedan proteger su imagen en un momento como lo estamos viendo el día de hoy, donde las redes sociales es un boom, existe una apertura enorme en donde hay incluso robo de identidad o creación de memes o creación de perfiles por parte de los fans, que a veces no sé si lo hacen con la finalidad de lucro o de homenaje, etcétera? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo un artista se debería de estar protegiendo ante este tipo de situaciones? Bueno, mira, básicamente, lo primero es, todo tiene, como decía, está regulado por un contrato, ¿sí? El contrato tiene que estar revisado por un abogado. Esa es la primera. Mira, hay muchos vicios. Te voy a decir que pasa mucho en los comerciales, por ejemplo. Las empresas, para protegerse a las productoras, por ejemplo, para protegerse, le mandan el contrato y se lo mandan casi cuando lo están maquillando. Uh-huh. Fírmale aquí. El actor está desconectado. El actor, primero, o sea, no tiene por qué tener ningún conocimiento jurídico, ¿no? Claro. Que es recomendable que tenga ciertos, por ejemplo, las cosas básicas, ¿no? Para de sus derechos, ¿no? Saber sus derechos, pero tampoco tiene por qué tener, ¿no? No es su chamba, ¿no? Se dedica a actuar. Entonces primero no sabe. Segundo, está desconectado completamente, o sea, no están maquillando, no se va a poner a revisar algo, ¿no? Entonces sí, le firma. O sea, esta es la de todos, ¿no? No puedes andar firmando simplemente en lo que te dan, porque pues, es parte de esto y ya estás, y estás empezando, actuando. Eso hacen muchísimo, ¿sí? Entonces, no firmar algo que no está revisado por
por un abogado, ¿sí? Porque generalmente sí hay esta parte de los contratos, oye, yo no te firmo si no está revisado. No solo en eso, en plataformas, los periodos, el tiempo que de uso y explotación, ¿no? Aquí hay dos cosas que tienen que tatuarse en la mente todos los actores. Siempre hay dos pagos. El pago por el servicio de actuación y el pago por el uso y explotación son cosas distintas. Es algo con lo que me topo. Acabo de revisar un contrato que de verdad me sacó mucho de onda, donde dicen, no, pues por tu servicio de actuación de 2 años. Eso no existe. O sea, si van a hacer un comercial, a menos que estuvieras actuando todo el tiempo, ¿no? Si tú actúas una vez, Claro. ¿sí? Y esa actuación se reproduce, ¿no? En numerosas ocasiones. Entonces, esa primera vez que actuaste es el servicio de actuación, ¿sí? Es una prestación de servicios. Podría ser regulada por un contrato de prestación de servicios. Cuando se empieza a reproducir esto, ¿sí? Eso es otro concepto diferente. Ese concepto es el concepto de uso y explotación de la interpretación. Ese concepto se paga tiene un nombre distinto, que son regalías. Okay. Entonces, a ti te tienes que estar pagando por periodos de 6 meses en un contrato que aparte no puede durar más de 3 años, ¿sí? Porque si no se tendría que volver a realizar otro contrato negociado otra vez, en periodos de 6 meses por cuotas o pago de regalías idénticos o mayores cada 6 meses, ¿no? Entonces, y esta parte, digo, para los que no son abogados y sobre todo los actores, técnicamente son cosas distintas. Pago por el servicio, por la interpretación y por las regalías. Correcto. Jurídicamente tiene también una distinción para efectos de que el día de mañana pueda tener una mala interpretación o mal uso o aplicación del contrato. Imaginemos que siempre nos están pagando por, como dices, por el concepto de actuación continuada, ¿no? De los últimos 2 años. Pero jurídicamente en contrato deben de tener cuidado de que exista bien la separación de estos conceptos, que no se mezclen ni que los pongan en algún otro tipo de concepto o descripción por alguna afectación al momento de una protección legal. Te voy a decir que es importantísimo revisarlo, como te decía, por un abogado, precisamente para evitar estos abusos que va en contra de la ley. Pero si llegara a ser el caso que firmaron algo así, ¿no? Que firmaron un contrato donde está de forma ilegal, aquí lo que sucede es que quien se ve afectado es la productora. ¿Por qué? Porque el derecho a percibir regalías por precisamente por este uso y explotación, ¿no? de la imagen e interpretación, es irrenunciable. Okay. Tú puedes poner en un contrato, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Renuncio a percibir regalías por esto. Y eso ese documento se puede impugnar. Claro. Entonces, precisamente porque estás estableciendo, ¿no? Estás yendo en contra de un derecho irrenunciable, ¿no? Es claro. Como hay derechos irrenunciables, ¿no? El trabajador, por ejemplo. O sea, véanlo ahí. Es irrenunciable el derecho a percibir un salario, ¿no? Así es. Oye, Alex. ¿No? Oye, y aquí una pregunta. Ya desde el punto de vista legal, ¿qué tanto la forma se vuelve fondo o el fondo se vuelve parte de lo que debe ser? Un poquito aunado a la pregunta de Raúl. Y traigo un poquito a colación el personaje no el personaje, el actor Chris Evans, que hizo un comercial de leche
para la vaquita feliz acá en una de las empresas más grandes del norte del país de leche, justamente. Entonces, y pues estuvo reproduciendo, hasta le hicieron memes y todo el tema, ¿no? Pero aquí la pregunta de manera particular es, ¿qué tanto la forma se vuelve fondo desde el punto de vista de decir, oye, ¿sabes qué? Y yo pensando estratégicamente, mal pensado desde el punto de vista fiscal, y yo digo, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar, como bien lo mencionas, una cosa es el servicio profesional por la actuación y la otra es la regalía por el uso de la imagen y la interpretación. Entonces, viene, que bueno, ni siquiera vino porque todo lo filmó allá en Estados Unidos, pero entonces Chris Evans hace el comercial de leche y yo por contrato, para efectos fiscales, digo que le voy a estar pagando su servicio de actuación durante X tiempo que se va a estar reproduciendo el comercial. ¿A efecto de qué? A lo mejor de aplicar el tratado para evitar doble tributación y entrar a lo mejor en el concepto de beneficios empresariales y no pago impuestos y no retengo impuestos y se va todo a Estados Unidos. Cuando en realidad son regalías y tendría que haber una retención y aunque apliques tratado, sí disminuyes la tasa, pero habría una retención y pago de impuestos en México, ¿no? Entonces, ¿qué tanto la forma se vuelve fondo aquí por este tipo de situaciones? Mira, es que te lo voy a contestar con esta alegoría, ¿no? Si dices que si ladra, tiene orejas, cuatro patas, y, y tú dices que es un ciervo, no es ciervo, es claro. perro, ¿no? Así es. Entonces, básicamente así funciona esto, ¿no? Si tú tienes que aplicar un régimen fiscal específico, ¿no? En materia de regalías y quieres hacerlo pasar por por otra figura para efectos de que no venga toda esta parte de retenciones y que a lo mejor te salga fiscalmente más oneroso, ¿no? Pues realmente estás cometiendo un delito, ¿no? Correcto. Es lo que se conoce en materia fiscal como simulación. Así es. ¿Sí? O sea, estás realizando un acto vamos, le estás dando otro nombre a un acto que no corresponde. Entonces, por lo tanto, ahí hay una responsabilidad legal mayor, ¿no? Una responsabilidad fiscal y obviamente el actor, por su lado, puede también ejercer los medios legales conducentes para efectos de reclamar su derecho, ¿no? Su derecho, por ejemplo, a regalías, ¿no? Porque tú le puedes llamar actuación, pero no fue actuación, es un uso uso y explotación de su imagen e interpretación. Ok. Oye, yo tengo otra duda respecto, regresando un poquito a un tema que estabas comentando, del tema del derecho a la imagen y ese tipo de cosas, incluso hablabas de la voz, por ejemplo, a lo mejor de los locutores. ¿Qué riesgo tienen, si es que existe alguno, de las personas que imitan a ese actor o a ese locutor? Y se me viene a la cabeza a lo mejor el Perro Bermúdez, que tiene una manera muy particular y muy peculiar de narrar partidos de fútbol. Y luego de repente sale algún podcastero, ¿no? O algún comediante o alguien que imita la voz del Perro Bermúdez, y a lo mejor pues haces clic, ¿no? De cierta manera. Y al final hay una explotación, por lo menos a lo mejor jala gente o lo que tú quieras y estás sacando ventaja económica por esa imitación o por lo que tú quieras. Entonces, ¿qué tan riesgoso o qué conflicto se puede llegar a enfrentar esta persona que está imitando a esa persona, a ese actor, a ese locutor? No, incluso cantantes, ¿no? Cantantes, exacto. Actores, etcétera, ¿no? Que hay muchos que hacen imitaciones. Así es. Mira, la clave de todo esto está en el lucro, ¿sí? Okay. Por ejemplo, la Ley Federal del Derecho de Autor te habla de dos tipos de lucros, ¿no? Y esto está más bien en algunos criterios jurisprudenciales, donde se puede hablar de lucro directo y lucro indirecto, ¿sí? ¿Cuál es el lucro directo? El lucro directo es muy fácil, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo totalmente coloquial. Yo compro un coche, me das 10 pesos, yo gané 10 pesos. O sea,
así de fácil. Y el lucro indirecto es el que está, digamos, comercializando, utilizando, en este caso, una obra, ¿no? O un derecho conexo, está obteniendo un lucro, no necesariamente que va directo a su bolsillo, pero que lo va a ayudar digamos que comercialmente situarse. Voy a poner un ejemplo concreto para que se pueda entender esto. Los comerciales son lucro indirecto, porque y no quiere decir que yo por utilizar tu interpretación diciendo, oye, vamos a decir, por ejemplo, un comercial de Coca-Cola, ¿no? Generalmente no dices, oye, compra Coca-Cola. Sí, claro. Nadie compra Coca-Cola. Lo que hace es que lo que busca la empresa es posicionarse. Así es. Por ejemplo, posicionarse en el mercado. Pueden posicionar por ejemplo, un producto o simplemente una imagen, ¿no? El hablar, no sé, por ejemplo, McDonald's, ¿no? McDonald's que vende, ¿no? Vende sonrisas, ¿sí? O sea, no necesariamente decir, oye, compra esta hamburguesa, sino que tratan de posicionar la imagen ante mercado y al contrario les cuesta, ¿no? Porque tienen que pagar para que se realice el comercial, ¿no? No te están vendiendo algo, entonces están recibiendo un lucro indirecto, que puede ser un posicionamiento de mercado, ¿no? O una campaña de marketing, o diferenciarse, o muchos conceptos de marketing que pueda haber, ¿no? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, si una persona explota de alguna forma o utiliza la imagen o la interpretación, en este caso podrás, lo de voz tendría que, digamos, verse reflejado en una imagen, ¿no? O sea, de que de alguna forma se identifique que está aprovechándose de un cierto personaje para generar un lucro, ¿sí? Okay. Que este lucro podrá ser directo o indirecto. Si se utiliza de esa manera, sí se podría iniciar alguna acción legal. Te voy a poner un ejemplo que poca gente sabe, ¿no? La palabra superhéroe está registrada, ¿sí? Órale. Okay. Y todo el mundo lo utiliza indiscriminadamente. Creo que es un hindú o algo así por el estilo, que la tiene registrada y todo el mundo lo utiliza en las películas. Tú no podrías decir la palabra superhéroe, pero lo hacen. ¿Qué pasa muchas veces? ¿Por qué no se inician acciones legales? Por 1000 motivos, ¿sí? Por 1000 motivos. Uno, a lo mejor porque está porque imagínate, se vuelve algo poco práctico, inviable, ¿no? A ver, demanda al mundo entero porque está utilizando tu palabra, métete con Sí, todo eso. claro. Eso por uno, porque es inviable. Dos, a lo mejor por ignorancia. Tres, hay veces, por ejemplo, que dicen, oye, por ejemplo, volviendo un poquito a lo de la imagen, ¿no? Oye, pero por ejemplo, ¿por qué utilizan la imagen de ciertos personajes y no puede hacer nada de ese personaje? Porque hay ciertas restricciones a la imagen. Por ejemplo, la imagen de un político. Claro. Dices tú, oye, pero ¿por qué lo sacan aquí, 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 aquí? Porque es un personaje público, ¿sí? Entonces, cuando tu personaje o tu imagen se considera como de dominio público, realmente ya se pierde ese derecho, ¿no? A, Claro. este, digamos que a la protección a esta imagen, ¿no? Entonces, básicamente esa es la razón, ¿no? O sea, sí se puede en muchísimos casos que tú veas que están utilizando tu imagen o tu interpretación o lo que sea para demandar, sí se puede. Hay veces que no, hay veces que hay restricciones y una de ellas es la notoriedad pública o social de algo, ¿no? Claro. Perfecto. Oye, Alex, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero terminar sin preguntar lo siguiente. A ver,
Ya vimos mucho la responsabilidad de que tiene que ver de las empresas hacia los actores. ¿Qué pasa con las situaciones cuando van de los actores hacia las empresas? Me da mucha la atención y en su momento lo estaba platicando aquí con Arturo, y porque Arturo aquí es conocido como Arturo Sola, creo que no sabías ese dato curioso. Hacemos cápsulas y él se dedica al tema de chismes aquí en en el podcast. Pero, ¿qué pasa con esos actores en los cuales terminan generando un perjuicio a una marca? ¿No? Puede claro. ser el tema de Pedrito Sola, ¿no? El famoso confusión de la marca, o incluso hay otro video que también ayer vi de Pedro Sola, para variar, en donde está tomando Heineken Cero Y que y hace el que de fuchi. repente le cambia la cámara y hace una expresión de que casi se vomita, ¿no? O que de repente hay un embajador de una marca y tiene una mal actuar, ¿no? En su persona, en su día a día, incluso le quitan patrocinios. ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones en donde un actor puede llegar a perjudicar la imagen de una marca, o deja el tema de que no cumpla de manera precisa para lo que fue contratado, ¿no? Porque hay tema, igual se rescinde el contrato, no se paga, etc. Pero ¿qué pasa cuando perjudican a una empresa, una imagen, una marca? Claro. Bueno, mira, son dos temas. El primero ya lo dijiste. El primero es el básico, ¿no? Pues hay un incumplimiento de contrato y te sujetarás, digamos que si hay penas convencionales dentro del contrato, que muchas veces las hay, te sujetarás a esas penas convencionales que puede incluir el pago de una cantidad. Ahora, en el caso de que no se establezca en el contrato o no sea delimitado específicamente, también está la posibilidad de los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios es algo que bueno, por ejemplo, nosotros en AFEPA lo manejamos de manera muy frecuente, ¿sí? Que hay una afectación directamente a una imagen comercial, ¿sí? Esta afectación a la imagen comercial, pues, hay empresas que les puede causar millones, ¿no? Entonces, todo pudiera ventilarse dentro de un juicio, una demanda civil, ¿sí? En el que se soliciten el pago de daños y perjuicios. En este caso, y por las características del suceso, tendría que la empresa probar esta afectación, ¿no? Más allá, o sea, simplemente no es una afectación. Hay casos, por ejemplo, en el uso de la imagen como tal, que es esta, o de la interpretación de los actores, que no tienes que probar, porque la Ley Federal de Derecho de Autor te establece esta parte de daños y perjuicios, y no tienes que probar el que se causaron esos daños, sino lo único que tienes que probar es como el uso ilegal, ¿me explico? Pero en este caso sí se tendrían que demostrar de qué forma te afectó, que puede ser muchísimas cosas, no sé, inclusive bajar en la bolsa, o que pierdas contratos por esta mala imagen que te causó el actor, ¿no? ¿Y la demanda hacia quién iría? Hacia yo como empresa. Supongamos en el caso de Lala o Alpura, que también por ahí hubo hace poco un tema con un presentador de televisión. Yo como empresa demando a quien contraté, en este caso un Televisa, TV Azteca o alguna otra televisora o estación de radio, o voy yo como empresa directamente contra el actor. Porque muchas veces yo contrato a Televisa por el espacio, por la mención, etcétera. No contrato directamente al actor. Ahí yo como empresa, bueno, y sobre todo pensando en cómo protegernos como la parte del actor, del talento, saber contra quién serían, contra el actor, el talento, o contra la empresa a la que se le compró el servicio. Es que tiene todo que ver cómo es el contrato, ¿no? Por ejemplo, si tú contrataste a X empresa, a Televisa, TV Azteca o lo que sea, y en ese contrato, además de que obviamente las obligaciones sean a cargo de la empresa, de la televisora, se establece específicamente
quién será la persona que va a realizar este tipo de comercial o de mención hacia la marca. Entonces pudieras estar también demandando a la persona, ¿me explico? Correcto. Porque ya hay una mención específica de que él adquiere cierto tipo de obligaciones que ojo, también tendría que, si estás mencionando a la persona específicamente, tendría que firmar, o sea, tendría que ser un contrato tripartita, como Claro. le conocemos. ¿Por qué? Porque nadie está obligado, ¿no? Si no está dentro de un contrato, ¿no? Yo puedo estar mencionando la marca y dice, no estoy obligado, ¿por qué voy a estar obligado? Y a lo mejor la menciono mal, pero yo no, si no estoy obligado por un contrato a esa mención, no tengo esas obligaciones que derivan del contrato, ¿no? Entonces, si no está mencionado específicamente quién será la persona y si no firma el contrato y demás, tendrías que irte contra la televisora. Si dijeran, oye, cualquiera de mis, no sé, de mis conductores o de mis talentos o lo que sea relativos a este programa va a mencionar tu marca, entonces te tienes que ir exclusivamente en contra de la televisora. Okay, perfecto. Okay. Pues es un tema muy interesante. Pues Alex, se nos termina el tiempo. Antes que nada, te agradecemos mucho el espacio y el tiempo que tuviste a bien darnos en este episodio para todos nuestros oyentes. Se me hace algo bastante interesante conocer todo lo que hay atrás, no solamente justamente de lo que hay detrás del cine, las series y todo, sino el tema de los comerciales, el personaje por sí mismo, el actor en sí mismo, la interpretación. Creo que hay muchos temas interesantes y sobre todo porque al final vivimos en un mundo que al final pues, nos gusta generar a lo mejor un personaje. Hoy en día a lo mejor a través de las redes sociales está este comediante Paco de Miguel que se dedica a generar como interpretaciones de las mamás de antes, ¿no? Y de las maestras y tipo de situaciones. Entonces creo que es algo muy interesante porque al final él podrá estar creando esa propia imagen de sí mismo como comediante que al final repercute en un futuro ante un mal uso de él y todo ese tipo de cosas. Entonces creo que se me hace algo bastante interesante. Te agradecemos mucho el tiempo, mi Alex. ¿Dónde te pueden contactar? Si nos das tus datos, porfa. Sí, antes que nada, un gusto. Gracias por invitarme. Un gusto haber estado con ustedes en su programa. Y bueno, sí, es un tema súper importante. Es un tema que mucha gente cree que puede ser inclusive ajeno a su industria, pero bueno, como ya comentamos, el tema de la imagen, ¿no? Es algo que nos atañe absolutamente a todos. Y bueno, también es súper interesante este medio, ¿no? ¿Dónde me pueden contactar? Bueno, hay un grupo cerrado a todos los que les interese de ANFEPA, simplemente pueden poner un grupo cerrado de Facebook, pongan ANFEPA, búsquenlo, y hay un grupo cerrado precisamente de ANFEPA. Aquellos que estén en este medio o quieran incursionar o lo que sea, simplemente tienen que poner ANFEPA bueno, tenemos una página también de internet, pero para esta interacción y cualquier servicio que requiera lo que sea, métanse al grupo cerrado de ANFEPA en Facebook. Perfecto. Alex, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy con nosotros. Por favor, denle campanita, compartan este programa, este episodio con la gente que creen que le puedan interesar y de hecho, en general, por ser, creo que de cultura, ¿no? Exacto. Síganos en todas las plataformas. Estamos en todas las plataformas de streaming. Síganos en YouTube. Y, pues bueno, nuevamente agradecer a Arturo, Alex. Raúl, muchas gracias. Muchas gracias. Tengan buen día. Hasta luego. Gracias.